Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nuevo lunes, quincena de marzo. Quincena de marzo. Hoy ya pagan comisiones. Hoy ya pagan para los que trabajan en ventas como yo, hoy ya pagan comisiones. Hoy entramos contentos al programa. Esperamos que estén iniciando la semana con mucho ánimo. Estamos lunes 15 de marzo y como bien lo ha dicho Lelia, nuestra gerente comercial, hoy es día de paga para los que cobran comisión. Así que es un día de celebración. Y Aplausos. Muy bien, aplausos virtuales. Hemos empezado el podcast recontra animados. Muy bien amigos, y el día de hoy, lunes, vamos a arrancar la semana y vamos a hablar de los podcasts. ¿Cómo se produce un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Y cómo me ayuda como herramienta de marketing para posicionar mi marca en este 2021? Si buscas aprender algo nuevo y mejorar siempre, entonces quédate aquí. Marketing de contenidos. Video marketing. Tips para emprendedores. Conoce más del marketing digital de una manera ágil y sencilla. Para elevar tus ventas y alcanzar el éxito. Quédate en el podcast Imán Pop Aprende con los Imán Poppers. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Lelia Orbegoso, soy directora comercial y digital de Imán Pop. Lelia es la directora más feliz hoy día. Y mi nombre es Juan Jodongo, soy CEO y fundador de la agencia Imán Pop. Y como dijo Juanjo, el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre los podcasts, qué es, cómo funciona y cómo puedo usarlo dentro de mi estrategia de marketing, sobre todo para destacar este 2021. Pero vamos a empezar entendiendo qué es un podcast. A ver, Juanjo, tú ilústranos. Mira, los podcasts son programas de radio grabados, los cuales podemos descargar y escuchar cuando querramos, porque están en medios digitales. Lo que estamos haciendo ahorita es un podcast. Es como que tú simplemente grabas tu programa, lo levantas a tu red, a tu página web. En este caso nosotros lo levantamos a Spotify, a Facebook, a YouTube, a Instagram y a LinkedIn, a todas las redes. Por todos lados estamos. Y las personas que quieren escuchar tu programa lo descargan o lo escuchan cuando ellos deseen. Y yo creo que uno de los principales atractivos de los podcasts es que ha hecho la radio más accesible en diferentes niveles. Porque pues todos tenemos un micrófono y un ordenador a la mano, o si no lo tenemos, lo podemos conseguir fácilmente, y eso hace que sea de fácil producción, de fácil, digamos, desarrollo, ¿no? Se puede grabar podcast, yo he escuchado podcast directamente con el teléfono. Es más, sin necesidad de un micrófono puedes hacer tu podcast con tu mismo celular. Ya va a depender de la calidad de audio que quieras que tenga tu podcast, ¿no? Así es, no hay límite, no hay pretexto para no incluir el podcast dentro de tu estrategia, dentro de tu plan de marketing o tu plan de comunicación, ¿no? Para tu marca. Pero algo bien importante, y es que aquí quiero resaltar, ¿por qué debo incluirlo justamente dentro de mi estrategia de comunicación interna o externa? ¿Por qué tú crees, Juanjo, que debemos incluirlo? O en todo caso, tú que manejas mucho este tema de la creación de podcast para diferentes marcas, ¿nos puedes explicar por qué? Dándonos uno de los porqués. Porque como tú ya lo has dicho, el audio es más democrático, ¿no? Uno puede escuchar un podcast en cualquier lugar, mientras estás haciendo deporte, mientras te estás bañando, mientras estás limpiando la casa, porque no hace falta que estés viendo la pantalla. Correcto. Eso ¿no? es lo principal, creo. Eso es lo ¿no? principal. Puedes escucharlo en cualquier momento. Otro por qué es porque es una herramienta de fácil viralización. Ojo, o sea, se puede viralizar rápidamente y es de bajo costo de producción. Ahí, tomen nota. Además, el principal atractivo del podcast es la democratización de la radio, por decirlo de alguna forma. Antes, cuando tú querías tener tu programa de radio, tenías que ir, obviamente, a una cabina de locución y aparte hacerlo muy pro, ¿no? Bueno, ahora va a depender de ustedes, del nivel de producción que le quieran dar a su podcast. Nosotros, por ejemplo, en Imán Pop sí tenemos una cabina, porque bueno, nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Tenemos micrófonos profesionales, tenemos todo el sistema de grabación. Pero ustedes pueden producir su podcast de una forma tranquila con su celular. Luego, obviamente, se pueden bajar aplicativos para editar el audio de su teléfono, pueden colocarle música y tienen, de todas maneras, que aprender el flujo de distribución de esos podcasts para que puedan colocarlo en Spotify, pues, ¿no? El podcast como herramienta de difusión ha ido creciendo. El podcasting. Exacto, o sea, ha ido creciendo en cuanto a audiencia, en cuanto a escuchas,
Y yo creo que hoy en día uno de los públicos, el que más amplio, digamos, que consume podcast es el público joven y que busca justamente contenidos ligeros, sin dejar de lado también el público que le sigue, que es entre los 30 y 45 años, que ya son un poco más, digamos, profesionales de rangos medios arriba, de que están buscando términos o temas un poco más especializados, ¿no? Hay muchos podcasts de formación, Correcto. ¿no? Hay muchísima de esta información de contenido de valor, pero también hay podcasts de diversión. Y yo escucho un par de podcasts yo lo escucho a Morán, por ejemplo, Morán Mindy, ¿correcto? Ricardo Morán, vamos a etiquetarte. Me muero, ¿cómo? A Ricardo Morán lo vamos a etiquetar en el podcast. Para que lo Me siga. muero de risa a veces de sus podcasts. O sea, hay de todo. Tú puedes escuchar podcasts de entretenimiento, puedes escuchar podcasts de cuentos, puedes escuchar podcasts para aprender locución, puedes para aprender fotografía, de todo, hay de todo. Así que va a depender de lo que tú quieras, ¿no? Y lo principal, y que muchas, digamos, empresas ya se dieron cuenta, porque yo creo que es un tema también de romper un poco los mitos y de arriesgarse, es que lo puedes usar tanto para tu comunicación interna como para tu comunicación externa. Claro. Muchas marcas han usado programas justamente de radio online para la comunicación interna, que ahora es muy vital el tema de tener ese enganche con los colaboradores, de tener ese digamos, vínculo, de poder conocer, de poder humanizar tu marca, de poder estar muy cerca de ellos. Entonces, este tipo de herramientas como un programa radial interno serviría pues súper bien, de verdad. Nosotros ya venimos produciendo para ciertas marcas grandes acá en Perú, porque nos han pedido grabar podcasts que obviamente no salen pues a todo el espacio digital, pues, ¿no? Para que lo escuche todo el mundo, sino son podcasts internos, en lo cual vienen pues, un gerente de recursos humanos y entrevista a un gerente de finanzas, ¿no? Y es muy divertido porque yo he estado haciendo controles cuando grababan los podcasts y había mucha humanización, pues no era un gerente de finanzas, una persona que se entiende que es muy serio, ¿no? Y estaba hablando de su vida y muy genial todo esto, así que va a permitir humanizar mucho la marca porque los están escuchando. Y es que a nivel corporativo te permite justamente abordar diversos temas de diferentes índoles. Entonces puedes hablar desde, no sé, desde tips para hacer algo hasta testimonios de cómo empezaste en la empresa o desde, no sé, anécdotas, etc. Puedes buscarle tú el concepto o el giro de tu podcast, ¿no? Y si es para marca personal, más aún, ¿no? Porque puedes hablar de talleres, puedes hablar de, no sé, tutoriales, puedes hablar de infinidad de cosas, ¿no? O sea, para poder desarrollar un programa de radio online. Pero obviamente para esto hay un proceso que en breve lo vamos a explicar porque se trata de hacer obviamente una estrategia de marketing de contenidos en la cual tienes que definir correctamente los temas que vas a hablar, tienes que planificar los temas dentro de una parrilla de contenidos, tienes que sentarte a escribir los guiones de lo que vas a hablar para que sea de una forma más ordenada, tienes que hacer la grabación, edición y todo el flujo correcto, ¿no? Es fácil cuando ya entras en el entrenamiento. Nosotros grabamos podcast una vez a la semana y bueno, se los distribuimos a ustedes para que los puedan escuchar. Es realmente para nosotros un hobby poder grabar los podcasts, nos divertimos mucho y es una forma de también nosotros aprender, porque cuando uno desarrolla un programa, porque acá estamos hablando del podcast, ¿no? Pero a veces tenemos, es un podcast sobre podcast, pero a veces tenemos programas en los cuales hablamos de un videos onboarding o hablamos de algo puntual, en el cual nosotros también tenemos que investigar sobre ese tema. Y para nosotros también es un aprender, porque nosotros damos el programa y tenemos que investigar y es un aprender, es un win to win, como dicen, ¿no? Por ejemplo, yo creo que muchas personas cuando hablan de marketing y contenidos solo lo asocian a temas de blog, de notas escritas, Facebook, de texto, de videos de YouTube, pero muy pocos hablan sobre el tema del audio. Claro. Y el podcast es una herramienta del marketing de contenido. Claro, marketing por Entonces, y acá es donde entra en juego justamente el de hecho que las empresas lo empiecen a usar, porque es contenido y puedes explotarlo, no sabes cómo, de verdad, y a bajo costo, que justamente hablamos en el podcast anterior, que si el presupuesto de marketing bajó, busca las herramientas adecuadas para poder explotar tu marca. El podcast es una de ellas. Y mira, los podcasts no solamente se pueden distribuir en el Spotify. Nosotros los compartimos en Facebook, en YouTube, en IGTV. Los compartimos en todos lados porque obviamente manejamos los formatos diversos para poder levantarlos en video, ¿no? Pero de esta forma tú puedes mantener la comunicación con tus clientes de una forma muy rápida, muy fluida, muy ligera, como les decimos, es de bajo costo.
Así que tengan por seguro que la tendencia para la producción de podcast de pequeñas, medianas, de repente marcas personales o grandes empresas va a ir en incremento. Y si ustedes tienen su programa de podcast ahora, de acá a 5 o 6 años, cuando ya entre realmente con fuerza, su programa de podcast va a tener mucho más presencia, va a tener mucho más hegemonía. Es como que yo les pongo el ejemplo. Actualmente, si tú tienes un canal en YouTube, es muy complicado porque hay infinidad y toneladas de videos de contenido, ¿no? Pero si tú hubieras creado tu canal en YouTube hace 7 u 8 años, ¿cómo estarías en la actualidad? Correcto, entonces yo creo que si el podcast aún no está dentro de tu estrategia, aprovecha que no es un recurso tan explotado aún para que eso haga que tú destaques dentro de tu competencia. Yo creo que los que empiecen hoy día a usar el podcast van a tener una gran diferenciación de acá a unos meses o unos años. Entonces, Lelia, vamos a resolver la pregunta, ¿cómo nos va a beneficiar una estrategia de podcast dentro de nuestra marca? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es sacar tu propio programa de podcast. O sea, tener un espacio, ¿no? Puedes poner el nombre que tú quieras, ¿no? Hablando con el experto. En nuestro caso, Imán Pop aprende con los Imán Poppers. Puedes hablar, no sé, salud, vida y belleza, si tu rol es de fitness, no sé. O sea, hay infinidad de temas que tú puedes abordar. Las aseguradoras, por ejemplo, hacen mucho el tema de médico, ¿no? De salud, de cómo prevenir tal cosa, el embarazo, etcétera. Entonces, yo creo que es buscar cómo llegar a tu audiencia para que tú le entregues justamente unos temas de valor, ¿no? Nos beneficia acercándonos, nos acerca. Los podcasts acercan mucho a la persona. Yo escucho podcasts y es muy curioso porque son de creadores de contenido que están en Argentina, en España. A Vilma Núñez, que la escucho mucho, ella está en Miami, y a través del podcast yo siento que la conozco. Ahí está mi amigo Merodio, Juan Merodio, que lo escucho mucho, ¿no? Ahí está mi amigo Merodio, ahí está mi amiga Vilma. Siento que es mi amiga. ¿Por qué? Porque escucho su voz casi todos los días, porque ellos producen una tonelada tremenda de podcast, y siento que estoy muy cerca de ellos. Y de esa forma, cuando tú comienzas a grabarte, vas a estar mucho más cerca tanto de tus colaboradores como de tus clientes. Entonces, Juanjo, para terminar, en 4 pasos, ¿cómo podemos producir un podcast? Primero, tu guión. Un guión. Segundo, tienes que verificar qué herramientas tienes para grabar, con un micrófono o con tu celular. Correcto. Tercero, tienes que editar tu podcast. De todas maneras, colocarle musiquita de fondo o ver la forma de que quede bonito, porque tampoco es que vas a levantar cualquier audio, pues, ¿no? Y por último paso, tienes que hacer la distribución de este podcast. Ahora, dentro de esto tienes que, obviamente, colocar una imagen, que es la portada, ¿no? Que también la puedes hacer en Canva. Claro. El nivel de diseño es básico como yo, lo haces en Canva, pues, ¿no? Sí, ya eso va a depender de lo que tú quieras hacer dentro de la portada de tu podcast. Y la cuarta fase es la distribución, ¿no? En la cual necesitas, obviamente, tu diseño de tu portada. Tienes que entrar, por ejemplo, en plataformas de distribución como Anchor.fm, que es de donde nosotros levantamos los podcasts, y de ahí se distribuyen a Spotify, a Google Podcasts, a Apple Podcasts, a varias plataformas de distribución. Y si te queda dudas, no sabes cómo hacerlo, y ya viste cómo lo hacemos nosotros, porque has entrado en nuestro canal de YouTube, has entrado en nuestras historias de LinkedIn, de Imán Pop, etcétera. Si aún tienes dudas, pero quieres hacerlo, contáctanos y nosotros te podemos ayudar. Claro, nos pueden escribir a través de la red social donde nos están escuchando, porque este podcast está sonando en Spotify, en IGTV, en Facebook y en YouTube, y en LinkedIn también está sonando el podcast, o también nos pueden contactar a través de nuestra página web. Ojo, y nosotros te ayudamos desde la conceptualización de tu programa radial, de tu programa de podcast. Te podemos ayudar, asesorarte, a darte la consultoría que tú necesitas para crear este espacio que de hecho te va a beneficiar. Te ayudamos con los temas, te ayudamos con el desarrollo del guión, la producción en sí misma y todo el flujo que Juanjo ha mencionado, y de hecho te estoy segura que te va a ayudar y te va a servir un montón. O sea, de hecho que les he mencionado el flujo súper rápido, ¿no? Así porque Leila me dice, dímelo en 4 partes, obviamente tengo que resumirlo, pero es un poquito más larguito el proceso, ¿no? Pero no es nada complicado, es cuestión de que nos sentemos, de que les explique el correcto flujo de producción de un podcast, y cuando ya agarren el hilo van a estar imparables, van a ser ustedes mismos podcasters. Muy bien, amigos, el programa llegó hasta hoy. Muchas gracias por estar en nuestro programa Imán Pop Aprende. Visiten nuestra página web, por favor. Tenemos mucho contenido de valor para ustedes, para que sigan aprendiendo en este mundo tan bonito que es el marketing digital, que es la producción de contenidos, que es la producción audiovisual. Entren a www.iman-mediopop.com
imanpop.com. También nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube y de vez en cuando subimos un par de videos a TikTok para reírnos. Así es, amigos. Estuvieron con ustedes Lelia Orbegoso y Juan Jodongo. Y este es el podcast de Imán Pop Aprende con los Imán Poppers. Chau. Si buscas aprender algo nuevo y mejorar siempre, entonces quédate aquí. Marketing de contenidos. Video marketing. Tips para emprendedores. Conoce más del marketing digital de una manera ágil y sencilla. Para elevar tus ventas y alcanzar el éxito. Quédate en el podcast Imán Pop Aprende con los Imán Poppers.